capítulo 5. Aleluya. Y vamos a leer desde el 7 en adelante. Tenía un tema bien tremendo también hoy para con ustedes, pero lo vamos a ver en la próxima ocasión. Y bien serio el tema que traemos también. En esta noche vamos a leer la palabra, capítulo 5 de Santiago, verso 7. Santiago 5, del 7 en adelante. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre, vamos a leer su palabra y para bendición de nuestras almas. Amén. Nunca vayan a tomar la palabra mal, porque la palabra es para bendición de nuestras almas. Aunque venga dura, es para bendición de nuestras almas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y no vino para condenar, vino para salvar. Son condenados nada más los que se rebelan contra ella, pero los que se humillan y la reciben de corazón contento, con alegría, esos son salvos por la palabra. Amén. Y dice así, en el nombre de Jesús: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, le damos gracias por su palabra santa una vez más, por su misericordia y bondad que tiene para con nosotros. Le pedimos en esta hora que nos bendiga y nos ayude para poder siempre, Señor amado de la gloria, seguir siempre adelante conforme a su voluntad y la dirección de su palabra y de su espíritu.
Gracias por este servicio que en este hogar y en todos los lugares sobre la paz de la tierra que usted permite a su pueblo tener para glorificar su nombre y recibir la dirección por su palabra y su Santo Espíritu. Una vez más, nos ponemos en sus manos, suplicando la bendición sobre toda su iglesia y nuestras almas en este lugar. Que usted, Señor, se glorifique y nos ayude a cada día a caminar firmes delante de su presencia. Gracias, Señor, por su gran misericordia, por su amor y bondad. Que las alabanzas y todo lo que hemos llevado a cabo en este culto sea, Señor, para la honra y la gloria de su nombre, y como un incienso en su altar, una bendición, Señor, de nuestras almas, de nuestra gratitud hacia usted. Que usted, Señor, las pueda recibir, limpiando nuestras manos, labios y conciencia y pensamiento para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Que usted, Señor, también nos bendiga en esta noche con la dirección de su Espíritu y su palabra, para que nuestras almas sean edificadas en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, mi Señor. Aleluya. Hermanos, hoy vamos a ver, hemos venido viendo con ustedes entre los temas de lo que es todo lo que se hace por fe, de lo que son las actitudes de nuestra fe. Hemos visto lo que es el bautismo, lo que es la cena del Señor y todas las cosas que Dios nos viene pidiendo o enseñando en la palabra cómo debemos de llevar el culto a Dios. Y quiero tocar este tema en esta parte de Santiago, que es donde más se ve en el Nuevo Testamento, que es la unción del aceite. Amén. Y voy a explicar brevemente algo de lo que leímos. Y es bien importante que asimilemos la palabra de Dios. No podemos nosotros quitar ni poner a lo que está escrito, porque no hemos sido enviados a eso. Y otra de las cosas que tampoco tenemos potestad ninguno de los hombres es decir que este libro está mintiendo o que está mal hecho, porque nosotros no hemos estado en la travesía que este libro viene atravesando a través de los tiempos, sino que el único que ha estado al cuidado de la palabra suya es el Dios mismo. Y si está ahora aún en nuestras manos, no está por el esfuerzo de un hombre, ni porque a un hombre se le ocurrió hacerlo, está porque Dios a través de los tiempos ha venido queriendo transmitir su mensaje al hombre, y Dios ha puesto no a un hombre, sino que ha puesto a hombres que han sido dirigidos por el Espíritu Santo a que sacaran a flote las Escrituras, aún en todos los idiomas de la tierra y hasta en los dialectos. Amén. Ha sido Dios el que siempre ha tenido encargo de todo esto. Por lo tanto, no creo ni tampoco debe de ser así, que algún hombre le pueda quitar o poner o cambiar lo que ya está escrito. Porque la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos no ha llegado a nuestras manos por la voluntad de ningún hombre. Ha llegado a nuestras manos por la misericordia de Dios para salvar nuestras almas. Amén. ¿Cuántos lo creen? La Biblia que tenemos ha llegado hasta nuestras manos por la misericordia de Dios. Sin embargo, sabemos que el hombre ha querido destruirla en el camino y en el proceso de Dios. Y sin embargo, aún ahora en día, eso es lo que vamos a tratar también, que hay hombres que dicen ser cristianos y que están en el Evangelio, en el camino del Evangelio, que están procurando desvanecer lo que está escrito, o quitarle el peso o el valor a las cosas ya escritas en este libro. Y debemos de tener cuidado. Yo voy a dar una breve explicación de esto, como se los he venido prometiendo esta enseñanza, para que estemos siempre cimentados, y no solo cimentados, sino que todas estas actitudes nuestras demuestran la humillación delante de Dios y de la forma en que nosotros obedecemos la voz de Dios. No quiere decir que nuestras actitudes nos salvan o que nuestras actitudes nos van a dar créditos para ser mejor, porque si bien sabemos que aún dice Pablo que el hacer y el querer es Dios el que lo pone en el corazón nuestro, para que hagamos y querramos hacer las cosas que Dios nos manda. Amén. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tendría misericordia del que Él tuviera misericordia, y que se compadecería de él del que Él se compadeciera,
Y sabemos que también la Biblia nos enseña que nomás a un corazón arrepentido y a un corazón que está dispuesto a obedecer lo que Dios dice, que eso es lo que quiere decir contrito y humillado, es a quien de quien Dios puede tener misericordia. No personas o hombres que quieren jugar con la Escritura o desvanecerla o quitarle el valor a lo que Dios ya dijo por sus siervos, los profetas y por los apóstoles. Amén. En esta Escritura estamos viendo a Santiago primeramente encargándole a la iglesia. A todo esto, ¿cuántos se creen aquí, se consideran que son iglesia de Dios? Amén. Santiago no le está hablando aquí a los judíos en primer lugar, porque aquí bien claro dice así, miren lo que dice para que entiendan mejor, dice hasta el 13, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración, el 14, dice, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos del Israel, dice ahí, no, de la iglesia. Amén. Eso es bien importante que nos fijemos en las palabras, cómo están escritas, porque les voy a explicar un poco de la unción del aceite. Les dije que de eso íbamos a hablar, ¿verdad? Pero Santiago está hablándole a la iglesia, y es a la iglesia que le está dando esta enseñanza. Santiago aquí no está enfocado tampoco en la unción del aceite. Eso quiero que pongamos mucha atención. Santiago desde que empieza dice, por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿verdad? Santiago se está refiriendo a la conducta nuestra, ya siendo cristianos, cómo debemos de vivir para Dios, sin desesperarnos, y empieza a hablar Santiago y a dar una enseñanza de la forma en que debemos de esperar al Señor. Dice él, no se tienen que desesperar, quiere decir Santiago ahí. Al contrario, dice, en vez de desesperarse, cada día le tienen que ser más fieles a Dios. Eso es lo que quiere decir aquí abajito. Dice así, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. O sea, dice, sean más fieles a Dios en esa espera. Cada día sean más fieles a Dios, quiere decir cuando dice afirmad vuestros corazones. No tengan un corazón negativo a Dios, no tengan un corazón de duda hacia Dios, un corazón de doble ánimo, sino que su corazón esté firme en Dios mientras esperan, dice. Y en lo que están esperando, dice, no se estén ustedes, dice que quejando uno con los otros, quiere decir, no se estén peleando entre hermanos. Al contrario, dice, ámense porque es el mandamiento, ¿verdad? Jesús nos mostró, los profetas nos mostraron, dice, y empieza Santiago a enseñar. Y entre toda la enseñanza que Santiago da, hay una enseñanza que está hablando de la unción del aceite. ¿Me entienden por qué les estoy explicando todo eso, verdad? Santiago era un siervo de Dios y no creo que Santiago fue menos que los hombres que hoy dicen que esto no vale. Yo creo que Santiago fue más que los hombres que hoy le quieren quitar a las escrituras, porque estos hombres nunca estuvieron contradiciendo la palabra de Dios, sino que siempre estuvieron afirmando la palabra de Dios, y yo creo que ese es en verdad un siervo de Dios, el que viene y afirma la palabra y la pone en el corazón de los hombres, porque hay muchas cosas que a los hombres les parecen, ¿qué dice Pablo en Corintios 1? Locura. Porque el evangelio es locura para los que se pierden, dice, pero a esto, a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Hay cosas que les parece locura, hay cosas que les parece que no hay que hacerlas, pero es necesario que las hagamos en demostración de humillación a Dios para que Dios mire nuestra fe. Porque la fe, hablamos el otro día, que se demuestra con actitudes, con hechos, con cosas reales. Dios ve la actitud y dice, ve, voy a orar por mi hijo, lo voy a ungir con aceite, Señor, aquí estoy en obediencia de tu palabra y lo voy a hacer. Entonces Dios no es que el aceite vaya a sanar, no es que tu oración vaya a sanar, sino que el que sana es Dios viendo tu humillación.
y tu ruego a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, pero el aceite, ustedes creo que ya son oidores ya días de la palabra y también lectores, que es lo que siempre les he recomendado, ¿verdad? Y espero que lo estén haciendo y obedeciendo, porque yo creo que si alguien nos manda a leer la palabra de Dios, es Dios, porque Él quiere que le conozcamos, ¿verdad? Y que nos mantengamos firmes en su palabra. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, cada vez que iba a haber alguien que iba a tomar un lugar en el culto a Dios, o que iba a tomar una posesión como de rey de Israel, o que iba a tomar una posesión en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, era ungido con aceite. ¿Se acuerdan? Que yo les voy a explicar todo esto para que quede como una enseñanza bien firme, porque esto no lo podemos cambiar, nadie lo puede cambiar, y es algo bien precioso, porque ¿se acuerdan del tiempo de Israel? Cuando Dios le dijo a Israel que diera 7 vueltas a Jericó, era nada más de darlas, pero las vueltas no destruyeron los muros. ¿Quién los destruyó? Dios. Pero ¿qué fue lo que le agradó a Dios para hacerlo? La obediencia del pueblo, que no anduvo renegando contra Dios, como muchos que reniegan hoy en día contra la palabra de Dios, que quieren decir, eso ya no es necesario hacerlo, eso es ser altivo ante Dios, y no hay una humillación para aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Me están comprendiendo? Porque la palabra de Dios, para empezar, no está hasta las manos de nosotros, y vuelvo a repetir, por ningún hombre de los que hoy día existen, ¿verdad que no? La palabra de Dios aún sabemos, y se los decía el otro día, que algunos de ustedes creo que no me han oído y no lo sabían, la palabra de Dios aún hasta hoy en día, y que me van a oír cerca y lejos y se van a molestar muchos conmigo, pero está protegida en el mundo entero por una sociedad que Dios preparó también para que ustedes y yo tengamos hoy una Biblia como está escrita, porque de parte de los hombres ya no estuviera la Biblia como está. Miles de hombres se han levantado queriendo cambiar las escrituras, y como no han podido cambiar eso por una sociedad que Dios preparó, que se llama sociedades bíblicas. Yo no sé si ustedes han oído esa palabra. Esas sociedades bíblicas no permiten en el mundo a nadie que haga una Biblia o altere la Biblia. Eso es Dios el que tiene esa protección hacia su palabra. Sin embargo, yo he estado recibiendo de parte de Dios que estamos en los últimos tiempos y hay profecías escritas. Óiganme bien lo que les estoy diciendo, porque ustedes puedan ser que vivamos esas profecías todavía. Quizá Jesús ya esté acelerando su venida y quizá nos vaya a meter aún a nosotros muy pronto en ese proceso. La Biblia enseña por los profetas, el profeta Isaías y todos los profetas menores, que Dios quitaría su palabra, que dice que va a haber hambre y sed de palabra. No sed ni hambre ni sed de pan ni de bebida, sino que va a haber hambre de palabra de Dios y sed de palabra de Dios. O sea que Dios va a permitir que esta Biblia terrenal, esta Biblia que tenemos hoy, algo que Dios nos ha enviado, que ha protegido, que ha guardado, para que hoy la tengamos y aprendamos de ella y seamos obedientes y nos sometamos a la palabra de Dios, Dios mismo, según esas profecías, nos indica que va a permitir que alguien la estorbe, o sea, desaparezca. Y eso ya está en el proceso. Muchos se van a molestar conmigo, no me interesa que se molesten si es el Espíritu el que habla, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y para eso ya hay hombres dentro del cristianismo que están empezando a quitar lo escrito en la palabra de Dios y están empezando a destruir la palabra de Dios, no literalmente arrancándole hojas, pero diciendo esto ya no vale, esto ya no sirve, esto tampoco. Este es el principio para que haya esa profecía que les estoy hablando: hambre no de pan y sed no de agua, sino que de la palabra de Dios. Dios va a permitir eso. Este es un principio, es una enseñanza bien firme, bien sólida, esperando que ustedes aperciban por el Espíritu Santo lo que Dios quiere que aprendamos y mantengamos, tal vez no firme en un papel, sino que suceda lo que dice el libro de Hebreos en nuestra mente y en nuestro corazón, que estén escritas las leyes de Dios.
¿verdad? Y sus mandamientos. Así dice el Señor, ¿verdad que sí? Que en los postreros días escribiría sus leyes y sus mandamientos, ya no más en hojas de papel, en tablas de piedra, en nada de eso, sino que en la mente y en el corazón de cada uno de sus hijos. Si ustedes no se aperciben, y esto estoy hablando por el Espíritu, y estoy diciendo el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en esta enseñanza estoy tratando con ustedes hoy y con los que me oigan cerca y lejos, de invitarles a ser humildes de corazón, no a abrogar las escrituras, sino que a humillarnos. Les expliqué ahorita que cuando alguien ora por su hijo, cuando alguien ora por un hermano o por un enfermo, no es ni tu oración, no es ni el aceite que pones, sino que es Dios el que sana. ¿Está claro eso? Pero Dios ve la fe de tu corazón, la actitud tuya, la humillación tuya, de la forma en que lo estás haciendo, por lo que Dios ya tiene establecido desde tiempos antiguos en su palabra. En el tiempo antiguo, vemos que aún cada rey, para que fuese rey, tenía que ser ungido. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan, por ejemplo, un ejemplo de Samuel cuando iba a ser rey David? ¿Se acuerdan de Saúl? También fue ungido. Por eso David siempre tuvo el cuidado que aunque Saúl ya había sido menospreciado por Dios, ya había sido despreciado por Dios, David siempre decía cuando lo perseguía y lo tenía en la mano para matarlo, decía: lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. Porque esa unción tenía un peso y un valor para los que recibían esa unción. Esa unción era Dios el que quitaba su espíritu, pero la unción tenía validez porque es algo que estaba establecido en la palabra de Dios. Por eso aún David se mantuvo firme. Yo no sé cuántos han leído cuando David tenía a Saúl en las manos para matarlo, ¿verdad? Que muchos lo han leído. Y siempre David decía: no, lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. Sin embargo, David ya sabía que Jehová lo había menospreciado a Saúl, pero él no lo tocaba porque había sido ungido y mandado a ungir por Dios. Sin embargo, en ese tiempo, el aceite era un aceite especial que Dios había mandado a preparar con los sacerdotes. No sé si ustedes lo han leído también. ¿Sí lo han leído? En los Levíticos y en todos los libros de Moisés, en el Éxodo habla de todo eso. Dios daba una receta al pueblo de Israel cómo preparar ese aceite. Esto les quiero aclarar un poco para que no se me vayan a andar enredando después o que alguien nos vaya a enredar. Y Dios habló que esa receta nadie la copiase para otra cosa, que era pecado, o sea, de muerte, el que hiciera una receta para él en su casa de eso, que solo era para el templo de Dios, algo especial que Dios había establecido. Los discípulos del Señor, como este que leemos hoy aquí, traía ese conocimiento, ¿me están entendiendo? De toda la ley de Moisés, de todos los mandamientos y todas las cosas como Dios las preparó. Por eso Santiago traía ese mismo sentir, ese mismo propósito de llevar a cabo siempre lo que Dios había establecido, porque Jesús mismo, cuando Él vino, Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, dijo, yo vine a cumplir la ley. O sea que todo lo que está escrito, Pablo habla que aún la ley es santa y es perfecta. Pablo habla que la ley es buena y es pura. Muchos hombres la quieren abrogar, muchos hombres quieren menospreciarla, pero la ley misma es Dios, porque Dios es ley para el hombre. ¿Sabían eso ustedes? Dios es ley. Dios es una luz resplandeciente, un fuego consumidor, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Están seguros de eso? Y nada de tiniebla puede penetrar en Dios, sino que es quemada por ese fuego consumidor. Eso quiere decir, Dios es ley para nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios sin que seamos santificados por Cristo y terminada nuestra carrera para ver si la coronamos, para morar con Dios para siempre. Por eso es que está escrito que muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Y venimos tocando este tema porque hay muchas cosas que vienen quitando ya en la palabra de Dios. Es más, no se asusten, ya ustedes han oído que hay muchos que están predicando que la cena del Señor ya no hay que celebrarla.
Hay muchos que están predicando que el bautismo ya no es válido, ya no sirve. Hay muchos que vienen predicando que esto del aceite no se debe de usar. Digo yo, eso dicen ellos, pero no tienen fundamento bíblico, sino que ellos lo dicen porque son las mismas personas que les estoy diciendo que es el principio de la destrucción de la palabra de Dios para el cumplimiento de las escrituras, que vuelvo a repetir que están escritas de las profecías, que haya hambre de pan, no, hambre de palabra de Dios, y sed no de agua, sino que de palabra de Dios. Y esa profecía está escrita en todos los profetas casi. Y es bien importante que en esta noche dejemos siempre fundado la obediencia nuestra, la humillación nuestra ante Dios. Dios, todas estas cosas no han sido escritas por gusto. Todas son para enseñarnos en nuestro diario conducirnos. Y esto es lo que Santiago empezó a enfocar. Dice Santiago, así en otras palabras se los voy a explicar más entendibles para nosotros, en lo que leí. Tal vez no lo abarque todo, pero algo literal ligero para que entendamos. Santiago dice, Dios está cerca a su venida. A ti tal vez se te puede hacer larga, eso es lo que está diciendo, pero quiero que tengas, ¿qué? Paciencia. Así como el labrador espera, pero en esta paciencia, dice, tienes que vivir en las prácticas que Dios nos ha enseñado. Una, dice, si alguien está triste, ore. Eso, no se me asusten lo que voy a decir, pero también ya vienen quitando la oración muchos siervos. Dicen que ya no es necesario orar. Ya con solo estar pensando en Dios. Vamos a verlo hoy a través de las escrituras para que tengan cuidado. Porque estos hombres, para que digan eso, han de ser más que Jesús. Y está bien delicado. ¿Oró Jesús? ¿Será que estos hombres, para que digan eso, habrán orado ya más que Jesús? Jesús es Dios. Yo pregunto, ¿tendría necesidad Jesús de orar siendo Dios? La necesidad es tuya y es mía. ¿Para qué lo hizo Jesús? Para enseñarnos a nosotros. Jesús dijo, ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo hice, vosotros también hagáis. Vamos a leer una escritura de Jesús para estos hombres que dicen que ya no es bueno orar mucho, que ya no importa. Yo no creo así. ¿Y ustedes? ¿Verdad que no? Aún no hemos orado, como les he dicho siempre, lo suficiente cada día. ¿Verdad que si están conscientes ustedes de eso? ¿O creen que les exagero? El mandamiento es orar ¿cuánto? Sin cesar, dice, para que no caigáis en tentación. Ya les he hablado lo que es orar sin cesar y también lo que es tomar tiempo de meditación en el Señor, en la oración, ¿verdad? Pues en esta ocasión les estoy diciendo que me estoy centrando un poco en la lectura que he tomado para que entendamos la unción del aceite, porque muchos lo quieren quitar, ¿verdad? Estos son personas altivas, hombres rebeldes contra Dios, porque no le podríamos llamar a alguien que vaya en contra de lo ya escrito en la Biblia por la misma por la cual ellos mismos creyeron a Dios. Imagínense qué terrible está esto, que ellos dicen que se convirtieron a Dios por oír la palabra de Dios, esta que tenemos en la mano, porque no oyeron otra Biblia, de otra Biblia, va a querer, esta oyeron. Ahora se convirtieron a Dios por lo que oyeron en la Biblia para venir a desbaratar la Biblia. ¿Creen ustedes eso? Bueno, ¿quiénes pueden creer que se convirtieron a Dios entonces, si fue para deshacer lo que está escrito en la Biblia? Y por esta misma Biblia dicen que han creído. Eso está bien delicado. Pongan atención a lo que estoy diciendo. No es crítica, estoy dando una enseñanza para que tengan cuidado de su diario vivir en Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Santiago aquí, ¿verdad? Tengan cuidado como viven delante del Señor, esperando su venida, así como el sembrador va y siembra, dice, y no solo siembra y pum, sale la milpa, ¿verdad que no? Espera la lluvia, dice, para que le caiga, y si no llovió, sigue esperando una semana para que le caiga la lluvia al grano que sembró, y que ese venga y germine. Y no solo eso, dice, después espera su precioso fruto.
Ya va la milpita sí, o el trigo, que sea lo que siembren, pero se espera un tiempo para germinar y para producir. Mientras ese tiempo se da, dice Jesús, que va a ser la venida del Señor. Por eso dice, mirad, tened, dice, paciencia hasta la venida del Señor. O sea, nuestro fruto de nuestra perseverancia es la venida del Señor. Ese es el fruto de nuestra perseverancia, que Cristo venga por nosotros. Amén. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, pero en ese fruto, Santiago empezó a dar una enseñanza en esta escritura y nos empieza a hablar de nuestra conducta diaria y de nuestro diario hacer en todas las circunstancias. Y entre ellas habló de orar por los enfermos, ¿verdad que sí? Y esto de orar por los enfermos, Santiago dice, si alguno entre vosotros está enfermo, llame de entre los hermanos, para hablarlo más claro, el que, por ejemplo, aquí ustedes, ¿son la iglesia del Señor o no lo son? ¿Están seguros, verdad? Bueno, eso es muy importante, que estén seguros. De entre ustedes que alaban a Dios juntos, porque muchos creen que es un templo, un ministerio. No, porque si fuese así, pues ningún ministerio es de Dios, porque todos están divididos. Eso está bien serio lo que estoy diciendo, y que me oigan cerca y lejos, y verdad hablo en Cristo, no miento. Si fuera un ministerio, un templo donde se reúne gente dividida de la otra, si fuera eso la iglesia del Señor, entonces estamos perdidos. La iglesia del Señor es todo aquel hermano que vive para Dios. Y cuando está hablando de anciano, está hablando de entre ustedes mismos. Yo no sé, ahí miren ustedes, aquí me voy a meter en problemas con ustedes, si no son ancianos, ahí miren ustedes. Pero entre ustedes mismos deben de haber hombres y mujeres maduras que son consagradas a Dios y entregadas. Eso quiere decir la palabra anciano. Alguien que tome una delantera, que si el otro no quiere, él está bien consagrado. Dice, está enfermo, llama al que está metido con Dios, al que conoce de Dios, al que está sujeto a Dios, aquel que te puede, o que puede ser oído por Dios. Ese es un anciano. Alguien que tiene conocimiento de Dios. Y que ore por el que está enfermo, dice. Pero ahí dice, ¿qué dice luego el 14? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Nada más que ore, dice. No, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La unción del aceite desde el tiempo de Israel es un simbolismo de derramar el Espíritu de Dios sobre aquella persona, que es llenura del Espíritu. ¿Sabían ustedes que el Espíritu de Dios es el que nos quita las enfermedades, el que hace todo en nosotros, es el que trabaja en nosotros? Cuando alguien con fe, como dice aquí Santiago, porque no es asunto de ir a echarle un bote de aceite a alguien, ¿verdad? Con fe, ora por su hermano y lo unta con aceite, creyendo que es obediencia a lo que Dios enseña, que cree que es un simbolismo, como he venido hablando con ustedes, del bautismo, que es un simbolismo de la cena del Señor, y les dije, voy a hablar de la unción del aceite con ustedes, que habla Santiago, ¿verdad? Esto es creyendo que es el Espíritu que se derrama sobre aquella persona. Y por eso Santiago más abajo dice, y si hubiere pecado, también le serán perdonados sus pecados. Pero a más abajo me llama la atención y dice, si alguno entre vosotros ha cometido una falta, confiésese uno con otro. Quiero que ores por mí, porque también siento que le he faltado a Dios. Con fe. Y estoy enfermo. Las enfermedades podrían venir por muchas razones. Amén. Yo les he predicado a ustedes que el Señor no simplemente va y sana a alguien, ni simplemente aunque yo tenga mucha fe, aunque yo sea del Señor y ore por alguien, no siempre lo va a sanar. Porque yo podría ver lo superficial,
pero Dios ¿qué ve? Dios conoce tus pensamientos. ¿Conoce Dios tus secretos o no los conoce? ¿Lo conoce Dios todo? Para Dios no hay nada oculto, todo lo ve Dios. Yo podría orar por ti, podría ungirte con aceite y podría no pasar nada. Si algo anda mal en ti y tú no te arrepientes, tal vez no pase nada. Amén. Les he dicho a ustedes también que nosotros tenemos promesas de Dios como Israel. ¿Están oyendo? Dios le prometió a Israel que si le eran fieles, oigan bien, si le eran fieles, que no vendrían pestes sobre ellos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Que no los tocaría el enemigo. ¿Es verdad eso o no es verdad? Que no tenían pleito, o sea, no vendría el vecino contra ti. Imagínense uno de ustedes que el vecino te iba de acechar, te iba de pelear contra ti. Es porque tal vez Dios no te da esa paz, de que vivas en paz, porque tal vez hay alguna infidelidad. No hay protección de Dios. Me estoy extendiendo a todo eso para que me entiendan bien toda esta área. Y por eso Santiago habla ahí, si alguno ha cometido pecado, que haga, ¿qué dice? Confiese sus pecados uno a otro, y que oren por él, y que le unjan con aceite, para que sea sanado si hay enfermedad, porque también por el pecado viene enfermedades también. ¿Es verdad eso o no es verdad? Yo les he dicho que si algunas pestes nos han alcanzado de las que andan alrededor, nos han alcanzado no porque Dios no cumpla su promesa, sino que porque nosotros no nos estamos sometiendo a Dios como Él nos enseña en su palabra. Por ahí cantaba un corito la niña y dijo que querían todas las bendiciones, decía, ¿verdad? Como de Moisés en el Sinaí, querían que Dios los bendijera, pero no querían obedecer. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y quién les ha dicho que en desobediencia Dios bendice? ¿Ah? ¿Verdad que no bendice Dios? Es más, hay una maldición para la desobediencia. ¿O no hay maldición de la desobediencia en la Biblia? Por eso es que nosotros debemos de ser cuidadosos. No debemos abrogar las Escrituras. Al contrario, afirmémonos en las Escrituras. Llenémonos de la palabra, tengamos seguridad de que Dios está con nosotros, primeramente sometiéndonos a Dios, a su palabra, viviendo en entrega total. Pero cuando todo esto se da, todas estas cosas van pasando en nosotros. Yo he vivido esas experiencias en mi hogar. Aquí está Robert, que siempre le reclamo que si un día él le falla a Dios y no le es fiel a Dios, ¡ay de él! Porque Dios le ha dado bendiciones grandes. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Robert, desde que nos alcanzó Dios a nosotros, aquí están ustedes que han visto a Robert siempre, nunca ha tenido necesidad de doctor. Siempre Dios lo ha mantenido sano. Ahí está mi esposa también, ahí están estas muchachas que lo han visto siempre. Siempre Dios nos ha guardado. Dios lo ha mantenido sano a mi hijo. Ahí estás tú, hijo, ¿lo puedes decir? Siempre Dios lo ha protegido y lo ha guardado. Y cuando le han venido enfermedades leves que yo le he visto, él mismo me ha dicho, papá, ore por mí. Siento esto. En el mismo instante que he orado por él, ha quedado sano muchas veces. ¿Es verdad eso o no es verdad? Lo he ungido con aceite, he orado por él y ha sido sano. Eso lo hemos vivido desde que nosotros aceptamos a Cristo. Mi esposa tenía una sinusitis crónica y Cristo te sanó, ¿verdad, hija? Desde que nos entregamos al Señor. Por eso les digo, Dios da promesas. Dios es verdadero. Dios cumple a los que son fieles. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, hermanos, hoy que les estoy hablando de esto, quiero que queden bien afirmados sus corazones, como dijo Santiago aquí, esperando con paciencia, pero afirmad vuestros corazones, sean fieles al Señor, porque Dios es fiel con lo que Él dijo. Por eso es que les dije el otro día que Dios quitaría la peste de ustedes. ¿Se acuerdan que les dije? Pero que si lo creían y que si se querían someter a Dios. ¿Es verdad que Dios lo hace o no es verdad? Dios lo hace. Dios nos protege. Ahí está esa mujer. Me ha visto en enfermedades que han tenido que venir, como dijo Pablo,
porque esto es bien serio lo que voy a decir. También muchos van a creer que yo estoy hablando fuera de la Escritura. Pablo dijo: ¿quién de vosotros enferma y yo no? ¿Verdad? Porque tienen que venir enfermedades, dije, no por solo una causa, pueden venir por muchas causas. Por ejemplo, pueden venir enfermedades para crecimiento, para que crezcamos en fe, para ser probados, a ver si en verdad confiamos en Dios. Como les dije, puede venir enfermedad por pecado. Amén. Y en esa área, la otra vez a mi esposa, ¿se acuerdan que les hablé de un flujo de sangre? Ella estaba en un tratamiento con Dios también. Y yo le decía a ella, y Dios me hablaba, y yo oraba por ella, y Dios me decía: tu esposa está sana. Y ella no lo podía creer. No, pero mira, esa duda es la que Dios quiere que dejara. Y era un trato que Dios tenía con ella. Y miren, de ese sangramiento lo que le dio: un niño. ¿Ven cómo Dios bendice? Como la del ciego, como Lázaro. Sí, todas esas. Por eso les digo, hay muchas formas por qué enfermarse. Pero por eso prestemos atención a la enseñanza y que nos afirmemos, como dijo Santiago: afirmad. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice aquí que afirmemos? Ay, Dios, va que no están aquí. Vuestros corazones. Seamos firmes en Dios. Yo siempre he usado la unción desde que el Señor me salvó, no porque le enseñe un hombre en una iglesia, sino porque yo la he leído en la palabra de Dios y conozco sus raíces y de dónde viene. La unción, les digo, viene desde el tiempo antiguo, que es el simbolismo del derramamiento del Espíritu de Dios sobre aquella vida que es ungida. Y les he dicho que todo lo que es simbolismo es una demostración de decirle a Dios: yo sí lo creo, Señor. Tan sencillo, un aceite, sí, tan sencillo, pero lo creo, Señor. Yo creo lo que tú dices y creo que tú lo vas a hacer. Y Dios lo hace, ¿sí o no? Así es de sencillo, no es asunto complicado esto. No es asunto como te han dicho muchos, que el aceite no sana, que no sé qué, y lo quitamos. No, no, no. Ya les dije, ¿no sana el aceite? ¿Qué oración de nosotros puede sanar? No, sabemos que el que sana, ¿quién es? Es Dios. Jesús es el médico divino. Jesús es el doctor de todos nosotros. Amén. El doctor celestial. Ahora, pero todas estas actitudes nuestras, como les he venido enseñando lo del bautismo, lo de la cena del Señor, demuestran a Dios nuestra fe. O sea, nuestra actitud le hace mostrar a Dios que lo recibimos, que lo creemos, que somos sencillos, que creemos cualquier cosita que Él nos diga. Por sencilla que sea, la estamos creyendo y la ponemos por la práctica porque creemos en Dios. Y que me oigan cerca y lejos. Yo nunca uso otros libros, ustedes lo saben, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Yo solo uso la palabra de Dios y la dirección del Espíritu. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿sí o no? Lo único que está establecido es la palabra de Dios y la dirección del Espíritu. Amén. Ni tampoco hago estudios, porque tampoco el hombre tiene capacidad de estudiar a Dios ni de estudiar lo espiritual. Porque la salvación y la predicación del Evangelio únicamente se puede hacer por revelación. Y revelación y estudio son dos cosas muy distintas. El estudio es del mundo, la revelación es divina. Amén. El mundo es el que estudia, pero el de Dios no. Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces, si Dios es invisible, ¿cómo podemos ser guiados por Dios si no solo por revelación? Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la palabra de Dios para someternos a Dios, someternos a su palabra, porque eso es lo que Santiago quiere decir también allá en el 4, cuando dice que resistáis al diablo sometiéndote a Dios. Someterse quiere decir obedeciendo a Dios, porque nadie puede resistir al diablo en desobediencia,
Por eso ustedes mismos oyen a estas gentes que le quieren quitar y poner a la Biblia y hacer lo que ellos quieran con la Biblia, que siempre el diablo los trae hecho pedazos. Por lo mismo, porque no se están sometiendo a Dios, sino que están haciendo las cosas como a ellos bien les parece. No hay humillación, se puede decir, en el corazón de aquella persona. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes, sencillos, esperando con paciencia, soportando todo lo que venga, sometiéndonos a Dios, llevando a cabo las cosas con sencillez, así como la palabra de Dios nos enseña, orando, pues se enferma tu hijo, se enferma alguien aquí entre ustedes, reunirse, vengan. Yo pregunto, ¿usted cree que el hermano se está sometiendo, hermana? Y el hermano, y que están buscando de Dios juntos, se enferma usted, hermano, venga, ore por mí. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Y es más, no solo les digo eso, y les he dicho siempre, si alguno entre ustedes andan mal, repréndanse también. ¿Verdad? Y si se enojan, pues que se enojen. Cuando el pueblo de Israel no quiso recibir a Samuel no más, Dios le dijo, ¿por qué te pones triste? No te han despreciado a ti, a mí me han despreciado, dijo Dios. Si alguno entre ustedes se amonesta en la palabra de Dios y en el mal conducirse y no lo recibe, de Dios no lo está recibiendo. Eso es bien serio. Y hay de aquel que le convenga menospreciar a Dios. Vea que hay de aquel. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algún hombre que entre nosotros o mujer que le convenga despreciar a Dios? Si Dios nos manda la reprensión y no la recibimos, y entonces, ¿a quién estamos menospreciando? ¿Verdad que sí? Por eso les he dicho yo a ustedes, no se trata de ser el mejor, ni de ser el mejor predicador, se trata de vivir para Dios, honrar a Dios con nuestra vida. ¿Verdad que sí? Humillarnos delante de Dios, vivir en esa humillación. Así es de que, cuando hablamos de esta unción, Santiago no la está enseñando aquí simplemente porque a él se le antojó, sino que venían desde tiempos antiguos trayendo este ritual en el culto a Dios, una enseñanza que Dios les había dado desde el tiempo de Moisés. Por ejemplo, si la gente quiere menospreciar la ley de Dios, no menosprecia letra alguna, ni tampoco una simple ley de hombre, sino que menosprecia a Dios, porque la ley es santa y es perfecta. Así dice el apóstol Pablo. Amén. Además de eso, quiero darles una pequeña explicación también en lo que concierne el aceite que hoy usa la iglesia. Porque déjenme decirle que aunque muchos lo quitan, hay muchos hermanos que lo practican, la unción del aceite. En este tiempo, por el Espíritu, me ha enseñado el Señor que muchos hermanos, y aún nosotros lo hemos practicado de esa manera, porque es lo más sencillo, porque nosotros no andamos buscando ya lo que es lo literal, sino que buscamos nada más el simbolismo. Quiero que entiendan esto. En el tiempo de Moisés y en el tiempo de Israel había algo literal que llevaba aromas especiales, el aceite, porque todo eso tenía otro simbolismo literal también, lo que es el perfume que usaban en el aceite. La iglesia de este tiempo, desde el tiempo que yo conozco del Señor, desde que nací, ha venido a una raíz dejando un ejemplo de lo que los hermanos en su sencillez y en la persecución y en todo lo que viene pasando ha hecho, y han simplificado la situación del aceite y han venido usando lo que compramos en la tienda como por aceite de olivo, ¿verdad? Ese aceite de olivo es tratando de acercarse a la enseñanza desde el tiempo de Israel, porque esa era la base de ese perfume, de esa unción. La base era el aceite de olivo, en el cual ponían todas las especies aromáticas para darle olor a ese aceite de olivo. Por eso se llamaba la unción del aceite, ¿verdad? Si lo han leído, ¿verdad? Sin embargo, en la iglesia
ya no se han practicado los aromas, porque es otro simbolismo que llevaba, que hasta la vez nosotros no lo alcanzamos a entender en su plenitud, pero que era algo que Dios puso para la unción de ese tiempo. Pero sin embargo la iglesia simplificó, desde el tiempo antiguo ha venido simplificando, y han nada más usado el aceite del olivo como nada más un simbolismo. Como hablamos que también agarran el pan y compran cualquier pan y lo parten en pedacitos, pero la fe es que se cree que aquel pedazo de pan es el cuerpo del Señor. La fe, no el pan. La fe es el cuerpo del Señor que estamos comiendo. Y un fresco de uva, y para nosotros el simbolismo es que ese fresco de uva es la sangre del Señor, ¿verdad? Entonces, así también el aceite en la iglesia pasó nada más a ser un simbolismo, que era lo que Santiago decía aquí. Pero en verdad Santiago explica y dice así en el 15, y dice, y la oración ¿de qué dice? De fe. ¿Ven qué importante es? No la aroma, no la unción, sino que con la fe que se está haciendo. Eso es lo importante y lo que ha quedado fundado en la iglesia. Es como les estoy explicando, que son cosas bien sencillas, fáciles de desobedecer. ¿Sí o no? Pues dicen, de todos modos, ¿qué puede hacer el aceite? Lo hago a un lado, no más oro. Pero yo pienso que ya un corazón así como que ya empieza a contender ¿contra qué? Contra la palabra de Dios, porque ya está escrito ahí. ¿Ven qué sencillo es? Entonces empieza a contender, y ustedes mismos lo han oído, no puedo yo negarlo, porque verdad hablo en Cristo y se los tengo que decir. Ustedes han visto como los hombres ministros de este tiempo, que les digo que son los que están principiando a quitar la palabra de Dios de la iglesia, para que se cumpla la profecía que les dije de los profetas. Bien fácil, vienen y dicen, esto ya no vale. ¿Verdad que lo han oído? O esto no pertenece a la Biblia. Como alguien quien estuvo cuando la escribieron, y yo pregunto, ¿habrá un hombre que haya estado cuando escribieron esta Biblia? Ahí viendo presente. No lo hay, lo hacen por su misma rebeldía contra Dios. Por eso lo hacen. No es otra cosa. Así de sencillo. Porque no se quieren sujetar a las cosas sencillas que Dios dice. Es como que si Israel, en el tiempo que le habló Josué y les dijo, el ángel del Señor se me apareció y dice que le demos 7 vueltas al muro de Jericó. Y le ha dicho Israel, pues, ¿para qué le damos? ¿Para qué le damos? ¿Verdad? No lo hagamos. Yo sé que el Señor tampoco hubiera derribado los muros. ¿Cuánto creen eso? Si no lo hacen, Dios no los derriba, ¿verdad que no? ¿Por qué? Aunque era algo sencillo, ahí la misma Biblia enseña que Dios les decía todo esto para prueba de obediencia, para ver si eran obedientes a Dios. Y esto es lo que le ha pasado a estos hombres que se han comportado desobedientes a Dios. Eso se llama rebeldía hacia Dios. Así es que, por eso hoy en día se ha dejado únicamente el simbolismo de usar el aceite de olivo. ¿Cuántos sabían eso? ¿No sabían? ¿No? De esas botellitas que venden de olivo en las tiendas, ¿las han visto? Ese sencillo que le dan a los niños y todo, de ese mismo, es el que la iglesia por mucho tiempo ha venido usando para este simbolismo que Santiago habla aquí. Pero Santiago, vuelvo a repetirlo, lo dice bien claro, dice, ¿y está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y luego dice, y cuando oren, ¿qué dice? Ungiéndole con aceite en el nombre. Ahí no dice que el aceite de la unción, ni que el aceite antiguo que usaba Moisés, ¿va que no dice ahí así? Dice, ungiéndole con aceite. ¿Por qué? Porque el aceite, por eso dice ungiéndole. La palabra ungiéndole viene derivada de unción.
de la unción, quiere decir, tocándolo con un toque de fe, de unción. ¿Me están entendiendo? Creyendo que el hermano al orar por él, en ese simbolismo, está recibiendo la unción o el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su vida, para que el Espíritu entre y sane la enfermedad, y además de eso, si hay pecado, sea sacado, perdonado ese pecado, limpio de su pecado también. Por eso lo dice bien abajo, y dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, vamos a hablar otra palabrita más, ya para terminar. Yo creo que me han entendido bastante de lo que he hablado, ¿verdad? La otra palabrita dice, la oración eficaz. Esa palabra eficaz, la voy a dejar clara para todos estos hombres y para ustedes también. Y para el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dice eficaz, está hablando de una oración no en el orden que yo opino. Para que sea eficaz, tiene que ser en el orden de Dios, siguiendo la enseñanza de Dios, en el orden que Dios me manda que lo haga. Eso quiere decir eficaz. Una oración que se esté llevando a cabo conforme a la enseñanza de Dios. ¿Sí lo comprenden? Ahora yo les pregunto a estos hombres, para que ustedes tengan cuidado, que ¿cuál entonces es la eficacia de su oración para que los enfermos sanen cuando ellos oran por los enfermos, si no están de acuerdo con la enseñanza de la oración que da la palabra de Dios? ¿Me están comprendiendo? ¿Qué eficacia puede tener una oración que tragiverse la enseñanza bíblica? ¿Sí me comprenden? Porque la eficacia de la oración es llevándola a cabo en el orden que Dios nos lo enseña. Tiene que llevar unción con fe, ¿verdad que sí? Y Dios dice, al ver esa oración en el orden de Él, esa oración va a ser acepta, quiere decir cuando dice que es eficaz. Dios la va a aceptar, porque está viendo tu humillación, está viendo tu actitud sencilla que tienes para obedecer a lo que Dios te enseña, sin altivez, porque a mí no me puede decir ningún hombre ni ustedes que todo aquel que se ponga en contra de lo que ya está escrito no se le puede llamar otra cosa sino altivez de corazón, ¿verdad? Porque están poniendo fundamentos personales, quitando el fundamento de Dios. Porque para mí, lo que diga cualquier hombre de la tierra, aunque me digan que es el cristiano fulano y mengano y el ministro tal y sutano y de allá y de acá, mientras vaya en contra de la palabra de Dios, para mí no es del Señor. Porque para empezar no hizo Él la Biblia, ¿verdad que no? Ni tampoco fue dictada por Él, sino que ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Esta gente, al querer cambiar las Escrituras, no solo, óigame bien, no solo están siendo no eficaces cuando hacen las actitudes que hacen, sino que están blasfemando contra el Espíritu de Dios, porque si el Espíritu de Dios fue el que dictó todo esto, y lo menosprecian, o se lo atribuyen aún hasta Satanás, ¿por qué lo hacen?
¿Sí me están entendiendo? Por rebeldía. Sin embargo, sabemos que ninguno que blasfema contra el Espíritu de Dios puede ser del Señor, ni en esta vida, ni en la venidera. Si yo contradigo la palabra de Dios, y si fue dictada por el Espíritu de Dios, ¿a quién estoy contradiciendo? ¿A Dios o al Espíritu Santo? Porque ahora voy a hacer separación. Porque Jesús también la hizo. Jesús dijo, toda blasfemia, dijo Jesús. ¿Verdad que sí dijo? Que se haga contra el Hijo, o será perdonada. ¿Verdad que sí dijo? Y toda blasfemia que se haga contra el Padre, o será perdonada. Pero todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios, este no tiene ni perdón, ni en esta vida, ni en la vida venidera. Entonces, si la palabra de Dios sabe el mundo, porque hasta el mundo lo sabe, que ha sido dictada por el Espíritu Santo de Dios, con hombres y profetas y apóstoles de Dios, ungidos y llenos del Espíritu Santo, y no solo eso, hoy el Espíritu Santo también nos da testimonio a nosotros que la palabra de Dios ha estado hasta el día de hoy como está, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que ha protegido su palabra, Él es el que la ha mantenido firme, porque bien sabemos, y vuelvo a repetirlo, que desde el tiempo antiguo vienen hombres queriendo transgiversar y destruir la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, hasta hoy, dígelo, hay dentro del mismo pueblo de Dios hombres que quieren quitar las Escrituras, como lo vengo enseñando desde la enseñanza del bautismo, la enseñanza de la cena del Señor y de la enseñanza de todos los simbolismos que Dios tiene en su palabra para darnos a nosotros la prueba de ver si somos obedientes o desobedientes a Dios, como lo hizo con Israel. Amén. La Biblia, yo no sé si Robert se acuerda por dónde está escrito, pero está escrito en los libros también de Moisés, donde dice Dios, y todas estas cosas, dice, le fueron puestas a Israel, todas estas pruebas, dice, para probar si eran, ¿qué? Obedientes. Dijo, ¿va que así dice la Biblia? ¿Ah? Bien lo has leído, lo que pasa es que no se te ha quedado. Para probar la obediencia del pueblo, dice. No era algo que aquello los iba a salvar, no era algo que aquellos, sino que era una prueba que Dios le hacía al pueblo, y les ponía las cargas que le ponía, dice, para probarlo, a ver si obedecía a Dios. Así es que, hermanos, a nosotros nos conviene ser sensibles a la voz de Dios, sensibles a la enseñanza de Dios. Nada te cuesta, hermano, te enfermas, se enferma tu esposa, agarra tu aceitito y dile, Señor, según tú, no porque yo te lo diga, ¿lo estás leyendo conmigo ahí? ¿Va que ahí está escrito? Dice, ungiéndole con aceite. Si tú eres un siervo de Dios, hermano, si tú eres un hijo de Dios, estás sometido a Dios, Dios te escucha. Si lo haces en el orden que Dios te manda, en la sencillez de corazón. Humildad, de obediencia. ¿No nos escucha Dios? ¿Qué dicen? ¿No nos escucha Dios? A mí Dios me ha escuchado. A ver, Robert, ¿me ha escuchado Dios cuando he orado por vos? ¿No te ha sanado el Señor? ¿Una vez? ¿Cuántas? Y hoy aprovecho, este muchachito aún cuando estaba como él, ¿cuántos años tiene el niño? 4 años. Como a esta edad te alcanzó el Señor a vos, vea, hijo, como 4 años. 3 y medio, casi como él. Robert, desde que nació, y lo doy como testimonio en esta enseñanza, era un niño muy enfermo. No éramos del Señor, nosotros estábamos todavía inconversos con mi esposa. Y él era un niño muy enfermo. Solo en los hospitales pasábamos con él. Garganta, oídos y nariz, y hasta los ojos. Solo en los hospitales desde que estaba chiquito. Ahí está mi esposa, ¿va, mija? ¿Te acordás? Y una tos que lo ahogaba. Solo así pasaba. Es más, en el tiempecito que Dios nos alcanzó, estaba en tratamiento y lo habíamos llevado
a ese hospital de Hollywood que se llama el Children's Hospital, que está por ahí, por la Kaiser Permanente, en el Sunset parece, ¿verdad? Ahí lo estaban sometiendo ya para prepararlo para una operación, para sacarle sus anginas. Y en esos días nos alcanzó el Señor. Y desde que Dios nos alcanzó, se acabó toda la relación con todos esos hospitales. Ya no volvimos a ir, porque el Señor te sanó. Desde que Dios nos alcanzó, todo eso se le quitó. Y desde que nació hasta la edad de este muchachito, solo enfermo. Hasta el día de hoy, ahí está. Es raro que le dé una gripita de esas pestes que andan y ¡pum! Oramos y él mismo dice, yo no quiero medicina, oren por mí. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Y Dios lo tiene en pie. Y Dios ha obrado. Dios ha sido fiel con nosotros. Así es que, hermanos, yo espero que ustedes sean sensibles, no seamos complicados, no seamos necios contra Dios. Es mejor que seamos sensibles a la palabra, la practiquemos, la vivamos, en todas las cosas. Jesús dijo en los evangelios así: en lo poquito me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Jesús no nos pide a nosotros grandes cosas. Jesús nos pide obediencia, ¿sí o no? En las cosas sencillas, en todo que tengamos una obediencia a Dios. Por ejemplo, yo cuando me ha tocado hablar con las hermanas, cuando se trata del tapado de la cabeza, de todas las cosas, de joyas y todo eso, le digo, sean sensibles a la voz de Dios, sean humildes, digan, esto no agrada a Dios, tan sencillo que es, no me sirve de nada, ¿verdad? Lo hago, me lo pongo o me lo quito, eso es lo que agrada a Dios, la sencillez, la humildad del corazón, que con lo poquito que Dios nos hable, estamos dispuestos a rendirlo a Dios. Lo poquito que Dios nos enseña, lo poquito que Dios quiere que hagamos, lo hagamos para que Dios nos dé la victoria en lo mucho. Cuando viene el pecado, por ejemplo, un hermano que sea o hermana bien sometida a Dios en las cosas sencillas, Dios dice que esto lo haga y lo entendió por la palabra, como yo no creo que no lo entendamos ahí, lo dice claro, Santiago no lo dice. Ore, dice, únjale con aceite, dice. No estoy enseñando que el aceite salva, va, que no estoy enseñando eso yo, ni que sana, pero que son simbolismos de fe que Dios nos ha dejado escritas en su palabra, para que nosotros las practiquemos con fe, para que Dios mire nuestra obediencia y nuestra humillación, para que recibamos las bendiciones de Dios, y no solo eso, que cuando Cristo venga, nos haya en esa humillación. Tal vez las cosas de este siglo, poco tiempo las gozaremos, la salud y todo eso que Dios nos dé, pero la vida eterna es ¿para cuánto? Para siempre. Eso es parte también de la herencia de la vida eterna, nuestra obediencia y nuestro sometimiento a Dios. Por eso yo a las hermanas les he dicho, y cuando los hermanos en todas las áreas, si eso les digo, Dios lo dice, y tú dices, qué sencillo, sí, por sencillo obedécelo, porque lo grande no lo puedes obedecer tú. Si yo te dijera, oíme bien, hermano y hermana, si te viene un espíritu, un demonio de ira, un demonio de coraje, un demonio que te quiere hacer enojar, ¿tendrás capacidad tú, si Dios no te defiende de aquel demonio, de que no te enojes y de que no te haga pecar ante Dios? Tú no tienes capacidad de dominar un demonio de esos. A ver, ¿están conscientes de lo que les estoy diciendo? ¿No me entienden? Por ejemplo, vas, hermano, yo te lo digo y te estoy hablando de cosas vividas para mi vida. Amén. Te estoy hablando de algo que yo vivo en Dios. Y les he enseñado que yo no soy más que ustedes, eso están conscientes, ¿verdad? Porque muchos están errados en eso, mucho cristianismo, que creen que un ministro es más que la congregación. No, hermano. Un predicador puede ser, tal vez a veces hasta peor, si no está bien con el Señor. Por eso ten cuidado tú, ¿verdad? Por eso les digo, por ejemplo, si tú vas caminando, hermano, y las hermanas también, que no se me escondan por ahí,
Y allá miras, vas caminando y se te atraviesa una mujer tal vez semidesnuda, y algo que te atrae tus ojos y tu mente, si no es el poder de Dios, se te meten un montón de pensamientos de adulterio, fornicación en ese ratito, y ya le fallaste a Dios. Y hablo con hembra y varón. ¿Ya va a terminar? Hablo con hembra y varón. Si eso no lo puedes, si no te auxilia el Espíritu Santo de Dios, si Él no llega allí y te dice, hijo, aparta los ojos, y a la vez que lo hace, te fortalece, y no solo eso, te da fuerza para hacerlo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado ya eso en el Señor, porque eso es bien precioso. Entonces, eso yo no puedo tener victoria sobre esas cosas, sino que el que me las da es el Señor, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, en lo poquito me eres fiel. En las cositas que yo te pido que hagas, hazlas con humildad, con sencillez, porque eso es lo que denota la entrega a Dios. Dios te pesa cuando yo les he hablado a las hermanas de las joyas, a ver si vale más la palabra de Dios que un anillo para ti. Dice, no se vistan con adornos de joyas ni oro, ¿verdad que no? Sino que sean vestidas, dice, ¿de qué? De buenas obras, como mujeres que profesan. Bueno, ahí está la enseñanza, ¿verdad? Y podrías decir tú, bueno, pues prefiero el anillo. Dios pesa tu corazón, tus pensamientos. ¿Vas en contra de Dios o te estás humillando ante Dios? Y hablo todas estas cosas porque son cositas sencillas, como le llaman muchos a esto que leímos hoy. ¿Es verdad eso o no es verdad? Y Dios dice, en lo poquito me fuiste fiel. En lo que tú creíste que no era nada, ahí me fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. ¿Nos queda claro? ¿Verdad? Así es que cada uno de nosotros pesemos nuestros corazones, nuestras conciencias. ¿Somos obedientes o somos rebeldes? ¿Nos sometemos a Dios o no nos sometemos? La Biblia dice que los desobedientes no heredan, los rebeldes tampoco. ¿Va que así dice la Biblia? No heredan la vida eterna. Ahora, ¿qué quieres tú? ¿La vida eterna o la vida secular? Jesús dice, el que aquí la halle, allá la perderá, pero que aquí la pierda, allá la hallará. La vida que Dios nos trae es sencilla, no es complicado. Todas las cosas que Dios nos pide, no nos pide cosas pesadas. Dios no nos pide cosas que nos ofendan. Un día les platicaba, yo creo, a ustedes, y un hermano me dijeron a mí, un hermano que yo evangelizaba, caído, que admiraba el duro trabajo que yo hacía de evangelización, ir a los hogares, a predicarles. Ya ven cómo me conocieron ustedes a mí, que ahorita el Señor nos ha retenido bastante por todas estas cosas que están pasando. Dios sabe cómo nos lleva, ¿verdad? Y un hermano, oyendo las predicaciones que se les iban a dar a su hogar y la presencia de Dios que sentía cuando le predicábamos, se quedó murmurando de algo de nosotros. Cuando nosotros nos casaron en una iglesia, todavía Dios no nos había moldeado en muchas áreas porque estaba en el trato con nosotros, pero sí, Dios trató bien bonito con nosotros desde un principio, un levantamiento tremendo. Y el hermano y la hermana nos miraban las argollitas que los mismos hermanos de la iglesia nos habían puesto. Ven que hay iglesias, ¿verdad?, que todo lo practican. Iglesias que celebran baby shower, igual que el mundo van, pues, ¿verdad? Yo les he enseñado a ustedes que nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino que a las cosas del Señor. Iglesias que celebran de todo, hasta el día del cariño, el día, lo que agarran, celebran ahí en la iglesia. Son mundanos en pocas palabras, pues, los mismos ritos del mundo llevan. Navidad y todo eso. Y ahí nos pusieron las argollitas supuestamente de matrimonio, que ven que eso es mundano, porque Dios no enseña eso en su palabra. ¿Verdad que no lo enseña en la Biblia? Ni es un simbolismo. Si fuera un simbolismo como el que está escrito del aceite, ¿verdad?, y como está escrito de la cena del Señor, del bautismo, pero eso va que no vale, en la Biblia no está, ¿verdad? No es tomado en cuenta.
Habla de un anillo, pero del anillo del Hijo de Dios, que ese es el que ya tenemos por el Espíritu, ¿verdad? Que sabemos que